Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos el estudio sobre la corrupción doctrinal. Vamos a ver cuál es el terreno fértil para esta corrupción. Estudiamos que si el rechazo a la autoridad bíblica es la raíz de la corrupción doctrinal y el evangelio de la prosperidad es uno de sus frutos más venenosos, entonces el relativismo moral es el terreno fértil donde estas doctrinas falsas echan raíces y crecen rápidamente. El relativismo moral dice que no hay verdades absolutas, que cada persona tiene el derecho a definir su propia moralidad. Esta idea, nacida en la filosofía secular, ha contaminado a muchas iglesias, donde ya no se predica que la palabra de Dios define lo bueno y lo malo, sino que cada generación puede interpretar lo que es pecado y lo que es aceptable. El apóstol Pablo confrontó este peligro directamente en Romanos 12:2, donde nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hoy en muchas iglesias esa transformación ha sido reemplazada por conformarse al mundo. El resultado es una fe diluida, sin convicción, sin santidad y sin poder transformador. Vamos a estudiar 3 puntos. El primero, la redefinición de la moralidad bíblica. En el nombre de la inclusión del amor malentendido y de la tolerancia moderna, se ha suavizado o eliminado verdades bíblicas incómodas. Ya no se habla del arrepentimiento porque suena ofensivo. Ya no se menciona el infierno porque se considera anticuado. Ya no se predica sobre la santidad porque podría hacer sentir mal a la gente. En vez de proclamar con valentía lo que Dios ha dicho, se reescribe el mensaje para ajustarlo a la sensibilidad cultural. Así se introduce un evangelio a la carta, donde cada persona puede elegir qué parte de la Biblia acepta y cuál rechaza. El apóstol Judas advirtió sobre esta actitud destructiva en Judas 1, 3, 4. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando la gracia se convierte en excusa para vivir en pecado, la corrupción doctrinal llega a su máxima expresión, porque ya no se predica al Dios santo, sino a un Dios inventado, cómodo, manipulable y completamente ajeno al Dios vivo de la Escritura. 2. La complicidad de las iglesias con la cultura moderna. No es un secreto que muchas iglesias han decidido ser relevantes a costa de ser fieles. Se adaptan al lenguaje cultural, adoptan valores mundanos y justifican su falta de firmeza con frases como tenemos que evolucionar para alcanzar a esta generación. El problema es que cuando la iglesia se parece demasiado al mundo, ya no tiene nada que ofrecerle. En vez de ser la sal y luz, se convierte en un reflejo pálido de una cultura caída. Jesús oró por nosotros en Juan 17, 15 al 17, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, santificándolos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El llamado de Cristo no es a mezclarnos con la cultura hasta perdernos en ella, sino a permanecer santos por medio de la verdad.
Y esa verdad no evoluciona, no cambia con las épocas, no se adapta a las modas, es eterna, inmutable y absolutamente suficiente. Sin embargo, cuando una iglesia ama más la aceptación cultural que la fidelidad bíblica, está vendiendo su primogenitura espiritual por un plato de lentejas. Pierde su identidad, pierde su poder y abre las puertas a la corrupción doctrinal, porque la verdad ya no es un estándar, sino la aprobación pública. Y tercero, la frialdad espiritual como resultado inevitable. El relativismo moral y la complicidad con la cultura no solo corrompen la doctrina, también enfrían el corazón espiritual de la iglesia. Cuando el pecado ya no se confronta y la santidad ya no se predica, el resultado es una congregación tibia, religiosa de apariencia, pero sin hambre de Dios. En Apocalipsis 3, 15 y 16, Jesús confrontó esta tibieza espiritual de manera directa. Dice: yo no conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza no es un problema de temperatura emocional, es el resultado de una iglesia que ha perdido la convicción doctrinal. Es la consecuencia de haber cambiado la sana doctrina por una espiritualidad liviana donde el mensaje es: sé feliz a tu manera, define tu propia verdad. Dios te ama tal como eres y no importa cómo vivas. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio verdadero es poder de Dios para salvación, como nos dice en Romanos 1:16, un llamado a morir al yo, a vivir para Cristo y a ser transformados a su imagen por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Una iglesia que acepta el relativismo moral y se acomoda a la cultura se convierte inevitablemente en una iglesia tibia, espiritualmente muerta y doctrinalmente corrupta. Y una iglesia en esa condición no puede ser columna y baluarte de la verdad, como nos dice 1 Timoteo 3:15. Si hemos entendido todo esto, entonces es necesario hacer una pregunta final. ¿Qué ocurre cuando una iglesia ya no predica al verdadero Cristo, sino a un Jesús adaptado a la cultura y a las modas doctrinales? Lo que ocurre es devastador. Se pervierte el mensaje de salvación. Y ese será nuestro último punto el día de mañana: la cima de la corrupción doctrinal. Mil bendiciones.